Bem-vindo a mais um Pod VidaCast. Muy buenas noches, sean bienvenidos a más un Pod VidaCast con vosotros, Daniel Meira. Y como ya sabéis, todos los martes estamos juntos aquí a partir de las 20 horas para hablarmos temas que vengan a traer edificación a tu fe, traer una conciencia de aquello que es la voluntad de Dios para tu vida, para que tú seas edificado en la caminada con Cristo. Entonces, queda con nosotros. Hoy tenemos aquí un invitado, un hermano, un amigo, un pastor, o sea que tiene mucha cosa buena para hablar con nosotros. Tú no puedes perder, quédate hasta el final. Entonces, empezamos. Contigo, Daniel Meira, em Pod VidaCast. Eso es, aquí estamos y quiero invitarte, tú que estás aquí, que ya está conectado con nosotros, si todavía no estás suscrito en nuestro canal, suscríbete aquí abajo, ¿ok? Activa las notificaciones para que todos los martes sea informado de un nuevo episodio, un nuevo contenido ahí que va a estimular tu crecer en las buenas obras de Cristo, ¿ok? No se te olvide, aquí abajo hay un botoncito de me gusta. Clica aqui abaixo porque cada me gusta, cantidad de me gusta, va a decir a la plataforma de YouTube que este contenido es relevante. Y entonces ellos van a entender que necesitan, o sea, promocionar y divulgar a personas que nosotros no conocemos. Entonces, dé aquí tu me gusta para promocionar aún más, para que más personas tengan acceso a este contenido. Y obviamente tú también puedes hacerlo compartiendo con un amigo, cogiendo aquí abajo el link y compartir si está en el móvil, o entonces si está en el ordenador, cogiendo el link de que está aquí arriba, copiando y enviando a un amigo, a un hermano de la fe para que también sea edificado. ¿Ok? Está con nosotros hoy Pastor José Luis Navajo. Pastor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani. Es un verdadero placer estar contigo y con toda nuestra audiencia. Vale. Gracias por la invitación. Gracias. En fin, yo sé que el ajetreo de la agenda es bastante, pero de verdad agradecido por sacar este tiempo, ¿vale? Gracias. De verdad que para mí es como un paréntesis muy agradable y es algo que me alimenta a mí. Así que Amén. Me siento confortable como en mi casa. Amén, así es, gloria a Dios. Bueno, como yo le he dicho, aquí es un tiempo donde nosotros vamos a conversar como si estuviera conversando en un bar. Quien no está asistiendo sabe que aquí no hay un protocolo, no hay un bosquejo, voy a decir así, ¿no? Y para empezarmos esta conversación, quería, para que, pues yo sé que hay mucha gente que le conoce al ver, o sea, tiene historia ya en Madrid con la iglesia, pero así quizás alguien que no conoce su historia de conversión. ¿Cómo fue su historia? ¿Veniste de una familia cristiana, de una familia que no era cristiana? ¿Fuiste el primero a convertirse o ya tenía personas de su iglesia, o sea, de su familia, perdón, convertidas? ¿Cómo fue su historia en los primeros pasos en el cristianismo? Sí, pues con mucho gusto lo comparto con la audiencia. Mi nombre es José Luis Navajo, como has dicho. Yo nací en la ciudad de Madrid. Qué aquí bien. En España. Literalmente Madrid de pura cepa, como de dicen. pura cepa, además de un barrio muy castizo, conocido como Carabanchel. Carabanchel es uno de los barrios más castizos. Posteriormente, ya cuando me casé, viví en el otro barrio más castizo, conocido como Vallecas. Así que de Vallecas y de Carabanchel es inequívocamente un madrileño. Mira, mi familia era católica. Católica, no voy a decir que fuera católica practicante, sino católica pues por la herencia del Estado. En España
no tanto ahora, aunque todavía, pero fundamentalmente en la época en la que yo nací, los años 60, 70, Ajá. uno inmediatamente que nacía formaba parte de la comunidad católico-romana. Sin embargo, cuando yo tenía aproximadamente unos 8 años, tuve la bendición de que unos vecinos, personas que vivían junto a mi hogar, ellos eran creyentes evangélicos. Entonces, con 8 años me invitaron a una actividad de la iglesia, una actividad que a mí me fascinó, donde yo percibí que había alegría, que había música, que había sobre todo una atmósfera de fraternidad, de Ujú. amor. Aquello para una mente infantil como la mía, aquello me sedujo. Así que con 8 años, mi hermano y yo, él es 2 años mayor que yo, fuimos los primeros en tener una experiencia con la iglesia evangélica. Eh, Fíjate, hasta el día de hoy, y han pasado muchos años, recuerdo aquel domingo en que yo salía de la escuela bíblica, la escuela dominical, Ujú. y dirigiéndome a mi casa, yo iba diciendo, ¿qué fue lo que me ocurrió hoy ahí adentro? ¿Por qué sentí deseos de reír y a la vez deseos de llorar? ¿Qué fue ese escalofrío que recorrió mi cuerpo desde la coronilla, desde el cabello hasta las uñas de mis pies? Hoy entiendo perfectamente que en aquel domingo por la mañana Dios se acercó a un niño de 8 años y medio, 9 años, para mostrarle cuánto le amaba. Wow. Recuerdo que a los niños en aquella pequeñísima iglesia se nos llevaba a una habitación para enseñarnos la palabra. Hasta el día de hoy yo recuerdo y llamo a esa habitación habitación con vistas al cielo, Wow. porque en aquel reducto pequeñísimo a los niños no se nos entretenía, se nos ministraba. Wow. No puedo olvidar a las dos profesoras que nos enseñaban la Biblia llorando cuando nos transmitían la palabra. Y yo decía, ¿por qué lloran? Hoy comprendo perfectamente que estaban enamoradas de Dios y de la Biblia y lograron enamorarnos a nosotros de la palabra de Dios también. Wow. Así que ahí comenzó a Pero, caminar con Cristo. y su familia también estaba acompañándole a usted en Primero, esta. primero fuimos mi hermano mayor, Miguel Ángel, y yo. Meses después fue mi madre, también entregó su corazón a Jesús. Luego fueron mis 3 hermanos, somos 5, los 3 posteriormente también entregaron su corazón a Jesús. A mi papá estuvimos toda la vida hablándole de Cristo. Y fíjate, con 63 años mi padre contrajo un Alzheimer galopante, demasiado joven para el Alzheimer, y cuando uno es muy Sí. joven esa enfermedad avanza a un ritmo frenético. Mi padre lo primero que dejó fue de poder hablar, no de entender ni de caminar, pero sí de hablar. Entonces yo recuerdo que le hablábamos de Jesús y yo recuerdo las lágrimas, que sin poder decirnos nada, pero las lágrimas que brotaban de sus ojos. Eh, Posteriormente él ya dejó también de comprender y de conocernos, Ujú. pero fíjate, yo tengo la certeza de que, porque fíjate, mi padre era una persona de carácter rudo, de carácter muy feo. Era una persona que no tenía ni un amigo en la comunidad. Era temido y odiado a la vez. Wow. Y digo esto con el máximo respeto hacia la memoria de mi padre. Ujú. Yo amaba a mi padre, pero le temía más de lo que le amaba. El Alzheimer le convirtió en un niño necesitado. Le pudimos abrazar gracias a la enfermedad del Alzheimer como nunca le habíamos abrazado antes. Wow. Y yo creo que ahí fue donde él conectó con el corazón de Dios, y aun cuando nunca pudo decirnos me he entregado a Jesús, yo creo que Dios hizo una obra de restauración en su vida. Así que en fe digo que una familia que nació bajo la iglesia institucional Ajá. tuvo un encuentro real con Jesús, aquí Wow. en Madrid. Qué bien. Y claro, él, por ser así, ¿hubo algún momento que él tuvo algún cierto reproche, rechazo hacia vuestra fe? ¿O como que, vale, ok, no es el camino, pero yo voy a permitir, pero estáis equivocados, etcétera, alguna cosa de este tipo? Mira, nunca nos prohibió acudir a la iglesia, aunque, fíjate, su actitud no era tanto la de reprocharnos a nosotros Ujú. como la de
hay un error gravísimo que cometemos normalmente y es enfocarnos en las personas. Entonces él se enfocaba en las personas de la iglesia y tendía a decir, hablan como santos, pero obran como pecadores, ¿no? Entiendo. Creo que a veces lo decía con certeza, pero la mayoría de las veces lo decía equivocadamente. Porque mira, algo que debemos entender, la iglesia cualquiera, la iglesia no es una comunidad de santos donde escasea el pecado, es una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. Wow. La iglesia es lo más parecido al cielo, pero no es el cielo todavía. Entonces mi padre cometió el error que con frecuencia se comete, fijar la mirada en las personas. Aún el más santo entre los hombres nos va a fallar, Wow. va a cometer errores. Como dijo el poeta español Gustavo Bueno, todos somos ángeles fieramente humanos. Wow. Somos ángeles fieramente humanos. Entonces él tendía mucho a ver a las personas, y cuando tú miras con microscopio a una persona, por más impecable que sea, vas a encontrar algún fallo, ¿no? Te vas a decepcionar, ¿no? Sí. Y él, por el hecho de poner tanto la mirada en los hombres, no la puso en Dios. Pero quiero insistir en esto, en mi fe. Ajá. Lo digo con fe. El Alzheimer destruyó su cerebro, pero sanó su corazón. Wow. Es lo que yo creo. Qué bien, qué bien. Y esta conversión que fue, bueno, podemos decir una conversión bastante, o sea, joven, ¿no? Siendo ahí entonces los primeros de la familia, tú y tu hermano, a convertirse al Señor. ¿Cómo fue el desarrollo hasta llegar al pastorado? ¿Cómo fue todo eso? Pues mira, casi este episodio prefiero, le voy a pasar telegráficamente porque es un episodio. Yo cometí un error que nunca debería haber cometido, y es cuando yo me abrí a la preadolescencia, puse distancia del Señor. Con 11 años de edad yo me aparté de Dios, pero Dios nunca se apartó de mí. Yo tomé mi Biblia, la Biblia que llevaba a la escuelita de domingo, y la enterré en mi armario bajo un montón de ropa, pero nunca conseguí que la Biblia se apartara de mí. Dios sabe que no exagero un ápice. Yo en las noches quería dormir y recuerdo que cuando cerraba mis ojos, los versículos que había aprendido en la escuela dominical bombardeaban mi mente. Recuerdo la imagen de aquel muchachito preadolescente apretando los ojos, apretando los puños y diciendo quiero dormir, y la Biblia reiterando el mensaje de Dios en mi mente. Cuando yo tenía cerca de 12 años, retomé el camino. Recuerdo aquel domingo en la mañana que decidí tengo que volver a la iglesia. Hice el camino hacia la iglesia con una lucha interior tremenda, porque yo decía, me marché sin decir adiós. No me despedí de ninguno de los que me mostraron amor. ¿Cómo voy ahora a presentarme otra vez allí? El pudor, la cortadez, la vergüenza me hacía luchar contra volver a casa. Recuerdo que entonces giré ya la esquina que me enfocaba en la calle donde estaba la iglesia, y como a 30 metros estaba el grupo de personas, el montón de personas preparándose para entrar al culto, y yo me detuve con mi última duda: ¿me voy para casa o sigo adelante? No me dio tiempo a tomar una decisión, porque alguien de los que estaba allí en la puerta giró la cabeza y al verme, 2 personas corrieron a mi encuentro, se agacharon a mi altura y me abrazaron. Y Dani, ¿sabes quiénes eran esas 2 personas? Las 2 profesoras que desde niño me habían estado enseñando la palabra. Wow. Recuerdo que cuando me abrazaron me dijeron: José Luis, desde que dejaste de venir ni un solo domingo hemos dejado de pedir a Dios que te traiga de vuelta. Y entonces entendí por qué yo me alejaba de Dios, pero Dios no se alejaba de mí. Entendí había intercesoras ahí. Correcto, había personas que me tenían sobre el altar de la oración pidiendo a Dios toca su vida. Ajá. Eso fue con cerca de 12 años. Con 12 años y medio recibí un llamado clarísimo a predicar el Evangelio. Con 12 años y medio recuerdo que escuchando a alguien predicar mi corazón se disparó, se aceleró. Y en mi mente yo decía, algún día yo también. Pero había un problema, y un problema muy serio.
Y es que yo no era tímido, era extremadamente tímido. Tenía un problema muy severo con complejos de inferioridad. Wow. Era un saco de complejos. Mira, a mí en la comunidad de vecinos y en el grupo de chicos y chicas me llamaban el mudo, porque nunca o casi nunca decía una palabra. Contar un chiste yo, impensable. Era una persona que cuando había tres, yo ya estaba siempre callado. Porque ya habían dos para hablar. Sí, yo sentía que, mira, no tenía nada interesante que decir. Tenía un severo complejo de inferioridad. Había dos cosas que a mí me torturaban. Una de ellas era una miopía magna, una miopía atroz, que hoy ya he sido operado de la vista, pero que en aquel tiempo me obligaba a vivir con unas gafas, en algunos países dirán espejuelos, unas lentes, cuyos cristales eran gruesos. El óptico que me vendió esas gafas dijo, te hacen interesante. Aquel óptico era un embustero. Wow. Lo que me vendió fue un antifaz que me tapaba media cara. Madre mía. Mira, yo vivía mirando al suelo por la cortadez, por la vergüenza que yo sentía de mirar a alguien a los ojos y por lo que pesaban aquellos dichosos espejuelos, aquellas lentes. Madre mía. Y el segundo aliciente para mi sentimiento de inferioridad era un sobrepeso que yo tenía de más de 30 kilos. Yo crecí con la conciencia de dos cosas. Primero, nunca me casaré, porque si yo no era capaz de mirar a un hombre a los ojos al hablar con él, cuanto menos iba a ser capaz de mirar a los ojos de una dama para mostrarle mis sentimientos. Estaría solo toda mi vida. Y la segunda convicción era nunca jugaría al fútbol. Primero, porque no sabía jugar al fútbol y segundo, porque podrían confundirme a mí con el balón, ¿no? Madre mía. Del sobrepeso que tenía. Y entonces, mira, llegó con 12 años y medio, había acabado el culto. Yo estaba sentado en un banco de la iglesia y se acercó a mí una ancianita, una mujer de cabello blanco y alma más blanca todavía. Una mujer a la que los jóvenes respetábamos y temíamos a partes iguales. La respetábamos porque la veíamos genuinamente espiritual. No era uno de esos santos levitantes que flotan a 15 centímetros del suelo, que te miran desde arriba y te juzgan. No. Era una mujer espiritual pero cercana. La respetábamos y la temíamos porque la sabíamos tan cerca, pero tan cerca de Dios, que los jóvenes decíamos, Dios la va a revelar mis pecados. Así que cuando ella se acercaba, nosotros nos apartábamos. Me quedaba ya con respeto ya. Pero Dani, aquel día yo estaba de espaldas, no la vi llegar. Puso su mano sobre mi hombro y con una ternura y una autoridad increíble me dijo, José Luis, levántate, porque Dios te llama a que prediques su palabra. Me sonrió y se marchó. Solo le faltó decir, y ahí te dejo eso. Porque lo que ella acababa de decirme era o un error o una broma de mal gusto. A mí, al marginado, al mudo, al acomplejado, Dios le llama a predicar el evangelio. Wow. No tenía mucho sentido, pero el respeto que yo sentía hacia esa mujer, el saber que nunca esa dama tomaría el nombre de Dios en vano, me hizo recibir eso. 7 meses después, el pastor me dijo, José Luis, ¿querrías preparar una breve reflexión? Tienes 20 días para prepararlo. Él tuvo la osadía de invitarme a predicar a la iglesia y yo tuve la desfachatez de aceptar la invitación. Mira, esos 20 días cambiaron mi vida. Yo creo que perdí gran parte del sobrepeso porque dejé de comer, dejé de dormir, casi dejo de vivir. Solo oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Oraba y siempre oraba lo mismo. Señor, tú has prometido que volverás. Ven antes de 20 días. Antes que yo tenga que predicar. Aquel día subí, prediqué, lo hice rematadamente mal, pero lo hice.
Yo llevé, Dani, no te exagero tampoco en esto, créeme, Ajá. llevé 5 sermones por si me sobraba tiempo. Los tengo grapados los 5 en mi archivo. Llevé 5 sermones. En 10 minutos prediqué los 5. Disparé en tantas direcciones que no le di a nadie. Ajá. Quise apretar tantas verdades que no apreté ninguna. Cuando yo terminé, subió el pastor y predicó. Pero allí comenzó todo, mira, y no ha parado todavía. Han pasado Qué bien. muchos años. Es interesante eso, José Luis. Mira, escuchando eso y dando vueltas, aquí, prestando atención en cada detalle. Hace unos días, hace unas semanas, yo estaba hablando con un joven y él se decía que yo no me siento preparado, yo no sé si esto es para mí, pero algo quema dentro de mi corazón. Y yo decía, pero esto es lo más importante. Que algo, porque el saber, el tener la versatilidad de poder hablar, o sea, la facilidad de comunicación, eso se desarrolla con el tiempo. Pero claro, es interesante cuando tú dices de una persona extremadamente tímida. Y claro, Dios usó y sigue usando hasta el día de hoy para predicar el Evangelio. Y entonces yo digo que para alguno joven que quizás al día de hoy, adolescente, que no esté escuchando y diga para sí mismo, yo tengo el deseo pero no me siento preparado, ahí está la respuesta. Correcto. Ahí está la respuesta. Mira, Dani, la realidad es esta. Hablar bien es un talento. Ajá. Pero ser emisario del cielo, eso es un don altísimo. Wow. Y ese don se adquiere con tiempo de intimidad. Es una frase tan repetida esta que voy a decir ahora que tal vez ha perdido su valor, pero sigue siendo cierto. Dios no escoge a los capacitados, Dios capacita a los escogidos. Y además es que a veces nuestra sensación de capacidad lo que hace es anular la intervención de Dios. Todos creo que hemos tenido la oportunidad en alguna ocasión de ver al predicador o predicadora hiper preparado. Sube al púlpito con un aplomo, con una seguridad, comienza a desarrollar el mensaje y uno dice, homiléticamente, perfecto. La hermenéutica del texto, también impecable. La exégesis que hace del texto sagrado, irreprochable, pero falta algo. Llega aquí, pero no llega aquí. Nos deja con la boca abierta por lo profesional que es, pero nos deja con el corazón indiferente. Pero hemos tenido también la oportunidad de escuchar a este hombre o mujer que sube al púlpito temblando, con miedo escénico. Que ni sabe lo que es un hermenéutico en ese gesto. Correcto. Se agarra con ambas manos porque siente que se va a caer, pero comienza a hablar a veces hasta tartamudeando. Y sin embargo, cuando comienza a hablar esa persona, uno siente que el cielo se aproxima. El factor cielo. A cuantos nos están escuchando y no se sienten capaces, yo les diría, probablemente tu sensación de incapacidad es tu mayor capacidad ahora mismo. Porque cuando yo puedo, yo valgo, yo sirvo, yo dependo de mí. Pero cuando yo puedo percibir ni puedo, ni valgo, ni sirvo, es cuando Dios interviene. El factor cielo. Homilética, sí. Hermenéutica, claro que sí. Pero mira, mucha homilética y poca rodillética no sirve para nada, para nada. Para ser un buen orador, hay que ser un buen orante. Hablar con Dios acerca de los hombres antes de hablarles a los hombres acerca de Dios. Creo que esa es la clave. Y mi testimonio personal es este. Llevo 45 años o 46 predicando la palabra. A día de hoy, cada vez que debo predicar, tiemblo. La noche anterior a predicar me cuesta trabajo dormir. Esa mañana no desayuno porque se me cierra el estómago. Yo escuché acerca de Spurgeon, al quien se ha calificado como el príncipe de los predicadores. Él tenía
su abuelo, que también era predicador. Ujú. En una ocasión escribió a su abuelo cuando su abuelo tenía 80 años y le dijo: abuelo, necesito que me ayudes porque cuando debo predicar enfermo, ya no es solamente la tensión emocional, sino que es un dolor físico. Y su abuelo le contestó diciéndole: te he dicho que tenía 80 años, sí. Llevo más de 65 años predicando la palabra. Y hoy, cuando debo predicar, sigo temblando. Y le dijo a Spurgeon: da gracias a Dios por ese miedo que tienes, porque el día en que dejes de temblar, dejarás de servir. Porque es el temor al Señor. Ese temor es lo que nos empuja sobre nuestras rodillas. Y eso no es una opción, eso es una absoluta necesidad. Participo con la asociación Billy Graham y discúlpame que respondo ya, cierro esa pregunta. Nada. Y una vez pregunté a Franklin Graham: hablas a multitudes, llevas años hablando a multitudes, ¿qué sientes cuando has de predicar? Y él me dijo: siento temor. Y si algún día no siento temor, entonces me da pánico no sentir temor. Así que yo creo que hay que temblar cuando servimos a Dios. Sí. Sí, exactamente. Y la frase que dijiste, quizás por mucho tiempo, o quizás para algunos puede ser simplemente una jerga cristiana, en el sentido de que Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los escogidos. Pero verdaderamente eso existe y no es simplemente una jerga, es algo real que Dios realmente no quiere hacer en nuestra vida y quiere hacer en la vida de cada uno que decide servirle a Él, ¿no? Sí. La Biblia dice que no fue nosotros que elegimos a Él que eligió a nosotros. Entonces, si Él eligió a cada uno de nosotros, Él sabe la obra y el propósito por lo cual nos eligió, ¿no? Sí, totalmente cierto. No olvidemos nunca la eterna verdad: a lo débil del mundo, a lo pobre del mundo, a lo necio del mundo eligió Dios, para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Exactamente. Así que somos llamados por pura gracia. Nada, pero nada ocurre gracias a mí, sino a pesar de mí y por la gracia de Dios. Solo Él merece la gloria. Gloria a Dios. Ok, entrando en el tema que es de una iglesia, de un redil sin manipulación, yo creo que eso es, vamos allá, un resumen de estas dos obras que tengo en mis manos aquí: El Pastor, ¿no? que es tu libro, y también Manipulación Tóxica, ¿no? Que es la última obra que publicaste. Hablando de esta iglesia como redil, como pastor, esta iglesia necesita entender lo que hablábamos aquí en off. Esta iglesia que necesita entender el llamado de este pastor, el llamado de comprender lo que el pastor está queriendo. Y este pastor, Jaime, cuando vino aquí, predicó sobre el pastor, el padre y el rey, ¿no? Que esta fusión que Dios nos llama para sermos, o sea, oveja, hijos y también ciudadanos de un rey, de un reinado, de un reino, perdón. Hablando de esta iglesia, tus años, o sea, ¿son cuántos años pastoreando? No de convertidos, ¿cuántos años de pastor? ¿Cuántos años son? Pues mira, pastoreando son 43 años. 43 años de pastor. Sí. ¿Cómo a los días de hoy o la percepción de toda tu jornada como pastor, cuál es la necesidad de que la gente, que la iglesia de los días de hoy necesita entender sobre este pastorado de Cristo? Claro que sí. Sobre este redil que está para un cuidado, pero también para un propósito. Una oveja que está allí para ser cuidada, para ser alimentada, pero que también tiene un propósito, ¿no? De se transformar en un cordero para llevar la palabra de Dios. ¿Cómo lo ves? Gracias, Dani, por esa pregunta. Te pido permiso para, antes de entrar a responderla directamente, comentar algo que creo que puede ser de gran ayuda para nuestros oyentes. Al hilo de lo que mencionábamos antes, de cuando alguien se siente incapaz, pero siente el deseo de servir a Dios. Mira, los dos libros que has mencionado son los
2 libros más recientes que he publicado, pero siento el deseo y la necesidad de decir a nuestros oyentes, comencé a escribir hace aproximadamente 23 años. Mi primer libro, titulado Mi mayor legado, ese primer libro fue rechazado por 19 casas editoriales. Yo mandé ese manuscrito a 20 sellos editoriales. Era un tiempo en el cual no había correo electrónico, no había WhatsApp, es decir, solo había un correo postal carísimo. El sueldo de ese mes, mi esposa y yo decidimos invertirlo en enviar un manuscrito a 20 casas editoras. A lo largo de los meses e incluso de los años, yo fui recibiendo negativas. Siempre las negativas de un sello editorial son elegantes, pero son un no rotundo, ¿no? Son con buenas palabras, pero no nos sirve. No nos sirve. Cada vez que yo recibía eso era como un dardo que se hincaba en el corazón. No era solo el dinero que habíamos invertido, era el hecho de que yo sentía que Dios me llamaba a escribir y los resultados eran incoherentes. A lo largo de 2 años recibí 19 negativas, pero recuerdo la mano de mi esposa cada vez que yo abría uno de esos sobres tomando la mía y diciéndome, si es de Dios, la puerta se abrirá. Hoy, por la pura gracia de Dios, lo digo sin presunción, lo digo con humildad, lo digo con pura gratitud a Dios. Por la gracia de Dios, estos libros son el número 34 y 35 de los que he podido publicar. Las 19 editoriales que rechazaron ese primer manuscrito hoy me piden que les envíe manuscrito para publicar. ¿Por qué te comparto esto? Te comparto esto porque seguramente hoy alguien necesita escuchar que cuando Dios te llama a hacer algo, ya pueden decirte 1000 veces que no. Si Dios dijo que sí, en su tiempo perfecto, el camino se abrirá. Si Dios te ha indicado, entra por una puerta, aunque esa puerta tenga 1000 cerrojos, esa puerta se va a abrir para ti. Así que ojalá que quien nos escuche y sienta su corazón acelerarse por algo, si soñaste sobre el corazón de Dios, si convertiste el corazón de Dios en almohada y allí soñaste, persigue ese sueño, porque ese sueño que nace del corazón de Dios no admite un no por respuesta. Y es muy importante lo que me has preguntado. Mira, 43 años en el pastorado no me autorizan a casi nada, pero sí que me han hecho captar algunas necesidades ineludibles. La iglesia tiene que ser un hospital de almas, donde los pastores estén para servir. Y quiero poner un punto de equilibrio en esto. Hay una diferencia entre servir y ser servil. Hay una diferencia entre ser útil y ser utilizado. Los pastores no estamos para complacer caprichos, estamos para cubrir necesidades. Pero mira, el diablo, que es un extremista, el diablo le falta equilibrio, se mueve en los extremos. O toma a un pastor y le convierte en un todólogo al servicio de los miembros de la iglesia. Durante toda la semana ese pastor, con el ánimo de servir a la iglesia, se convierte en médico, se convierte en abogado, se convierte en mecánico de automóviles, pasa la semana corriendo para arriba y para abajo y llega al domingo sin un alimento fresco que dar. El diablo hoy ha ganado la batalla, porque el pastor está para cubrir necesidades. Hay momentos en los que el pastor no puede faltar. A un miembro de la iglesia le diagnostican una gravísima enfermedad. Un miembro de la iglesia pierde un familiar muy cercano o está atravesando una verdadera crisis. El pastor debe estar ahí. Exactamente. Pero una congregación que no ha sido bien educada, los miembros de esa congregación estornudarán y obligarán a que sea su pastor quien vaya a limpiarles la nariz. Cuidado con ese extremo. Pero luego va al otro, el extremo del pastor inaccesible. Hay pastores más inaccesibles que los más altos representantes del gobierno. La iglesia nunca les encuentra, la iglesia nunca tiene acceso a ellos, y ellos desde su trono de poder manipulan a los miembros de la iglesia. Un extremo es malo y el otro extremo es totalmente nocivo también. Así que
El pastor debe estar cerca del rebaño, pero cerca de Dios. Ojalá que esto no sea demasiado complejo, porque me parece muy importante, Dani. Mira, Sí. cuando Jesús entrevista a Pedro después de la triple negación de Pedro, Sí. le dice 3 veces, le pregunta, ¿me amas, me amas, me amas? Y hay 2 veces que le dice, ¿me amas? Sí, te amo, pastorea mis ovejas. Le pregunta la segunda vez, ¿me amas? Dice, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Y le dice la tercera vez, ¿me amas? Y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta de nuevo. En esa entrevista hay 2 veces apacienta, Sí. y una vez pastorea. Hay otra versión que va a decir, cuida de mis ovejas, ¿no? Sí, hay otra versión que dice cuida, correcto. Mira, pero las 2 palabras griegas, ya las traduzcamos como cuida o como apacienta o pastorea. 2 veces utiliza la palabra bosco y una la palabra poimaino. Déjame que lo explique, aunque parezca un poco complejo. Bosco significa dar de comer, alimentar. Poimaino significa tocar, cuidar. Cuando el Salmo, creo que es el Salmo 70, dice que Dios eligió a David, dice en ese Salmo 2 veces para que apacentase al pueblo de Dios y una vez para que pastorease al pueblo de Dios. A lo que quiero llegar, y escucha esto por favor porque es muy importante, es que la labor del pastor es doblemente dar de comer sin olvidar el cuidar. Pero hay pastores que se implican tanto en tocar, peinar la lana de la oveja, cuidar a la oveja, que se olvidan de alimentarla. No olvidemos nunca que Jesús, y en el Antiguo Testamento esto se ratifica también en David, persona de Jesús, duplica el apacentar, que es alimenta, sobre el cuidar. Porque cuando tú eres un pastor hiper cercano, la oveja dirá, pastor, es usted maravilloso, pero me estoy muriendo de hambre. Tengo que ir a buscar otros prados. Así que, sin alejarte del rebaño, tienes que estar muy cerca del corazón de Dios. Exactamente. Para que cuando ocupas el púlpito un domingo, lo que traigas es pan cocido en el horno del cielo. Pero el otro extremo es nocivo, y es el pastor autoritario, legalista, dictador, que no sirve al pueblo, sino que se sirve del pueblo. Y eso es un pecado horrendo. Cuando el pastor se convierte en un autócrata, va a exigir obediencia incondicional. Exactamente. Cuidado, y lo digo con todo el respeto, con utilizar a la ligera eso de no toques al ungido de Dios. Cuidado. Cuidado con esas personas que recurren al poder, porque quien recurre demasiado al poder es porque ha perdido la autoridad. El poder impone, la autoridad influye. Wow. Y la autoridad influye desde el ejemplo. Cuando alguien tiene autoridad de Dios, no necesita recordar el poder que tiene, porque la autoridad o se tiene o no se tiene, no se puede ocultar. Por eso es que Manipulación Tóxica, mira, lo que contiene es una novela basada en hechos reales, una novela basada en cientos de hechos reales. Wow. Como pastor me ha tocado asistir al levantamiento de cadáveres emocionales, personas que fueron destruidas por un liderazgo impositivo, legalista, autoritario, y que llegaron luego a uno diciendo, he perdido la fe en los pastores, he perdido la fe en los líderes porque me han utilizado, me han usado. Y esto es una problemática que nosotros debemos parar y pensar, no solamente, yo pienso que no solamente es una cuestión de cuidado con el rebaño, sino también que el rebaño tenga cuidado, porque estas características bíblicamente apuntan para un falso profeta. Totalmente. Bíblicamente, Totalmente. o sea, si vamos a mirar a luz de la Biblia,
Cuando miramos un falso profeta, miramos con estas características. Que es una persona que dice tener poder al invés de asumir la autoridad y se usurpa del poder para, o sea, lograr sus objetivos sin tener... Es muy importante cuando menciona sobre el corazón del pastor cercano al corazón de Dios. Porque el corazón del pastor cercano al corazón de Dios es un corazón que no está preocupado en un interés propio, en un objetivo propio, sino que mucho más preocupado con el interés divino sobre tal persona. Y puedo quizás equivocarme, no sé cómo piensas, José Luis, pero es incluso cosas que Dios va a permitir al dar, o sea, al dar este manto de poder a uno para probar el corazón. Porque es una persona que fue revestida de autoridad y que, bíblicamente vamos a ver eso. Vamos a ver un hijo de David, vamos a ver, o sea, un Judas que fue revestido de autoridad. Entonces, vamos a ver personajes bíblicos que estaban en un determinado lugar para un propósito y se deturparon del propósito, se perdieron del propósito. Claro que cuando miramos para la Biblia vemos una realidad que nos enseña, pero la iglesia, o sea, el pueblo de Dios, es responsable por hacer este filtro, vamos a decir así, esa percepción, y ahí yo entro que es la conciencia necesaria de la iglesia de percibir las escrituras, de conocer las escrituras, de acuerdo con una visión bíblica, no de acuerdo con una visión institucional. No sé si me explico. Totalmente, sí. No sé y no te equivocas en absoluto. Es totalmente cierto lo que dices. Cuando Dios permite que quede registro en la Biblia de líderes que fallaron, de líderes que pensemos en Saúl incluso, ¿no? Cómo se torció y se convirtió en un dictador, ¿no? Cuando Dios permite que queden registros es para que no nos sorprenda si hoy nos encontramos con eso, si hoy aparecen Saúles. Porque cuando uno conoce la Biblia, queda vacunado contra eso. Pero lo otro que has dicho es tan importante, Dani, el hecho de estar cerca del corazón de Dios. Porque mira, creo que una de las grandes tragedias de la iglesia de nuestro tiempo es tener líderes con kilómetros de influencia y centímetros de profundidad. Líderes que abarcan muchísimo poder en la iglesia, pero que su vida espiritual es muy superficial. El estar cerca del corazón de Dios, mira, cuando uno se acerca a Dios, se le caen las medallas del pecho. Nuestros galardones se derriten como si fueran de cera. Hay dos tipos de liderazgo. El liderazgo que aparenta vivir muy cerca de Dios y nos asusta incluso con profecía, porque esto dice el Señor y uno dice, wow, qué cerca está de Dios. Pero cuidado con el profeta que siempre está enjuiciando. Porque cuando yo voy a la Biblia, lo que descubro es que cuando una persona se daba de bruces con la majestad de Dios, salía diciendo, ay de mí, no ay de ti. Salía sin ganas de juicio. Decía, ay de mí. Por eso la gente de verdad espiritual, uno lo nota por la humildad que proyecta. Es una persona accesible, entendible, sellada con la autoridad de Dios, pero muy sencilla, porque ¿quién puede pretender brillar al estar junto al sol? Cuando alguien está junto al sol, se le quitan las ganas de decir yo brillo, ¿no? Para mí, la humildad es un sello característico de quien vive muy cerca de Dios. Y por eso es por lo que mencionabas estos dos libros. Manipulación tóxica habla del liderazgo autoritario, pero luego está el pastor que lo que busca es un viaje al corazón del Salmo 23, este libro, pero toma como referencia el pastorado de Jesús. Le ofrecieron el palacio, eligió el redil, apunta a Jesús. Él tenía toda la gloria. Él sí que es un líder con mayúsculas. O sea, y él tenía todos los adjetivos, todas las características para ser vamos allá,
este líder impositivo. Porque Claro que sí. ¿quién iba a discutir con Jesús siendo el propio Dios encarnado? Correcto. ¿Quién iba a debatir con Jesús siendo el propio Dios creador de todas las cosas? Él estaba antes, la Biblia nos menciona que Él estaba antes de las cosas haber sido creadas. O sea, Jesús es el propio creador encarnado. Ujú. Y teniendo todo este poder, Sí. la propia Biblia va a mencionar en Filipenses, nos dice, no usurpando de este poder, no teniendo en cuenta ser Dios, ser igual a Dios, Amén. despojó de sí propio. O sea, este Cristo que se hace cercano a nosotros, cercano a un propósito de traer otra vez el pueblo hacia su propósito, Correcto. hacia el Padre. Sí. Siendo Sí. humilde, teniendo este corazón humilde para presentarse en un redil, que es donde Él cuida de las ovejas. Y en este redil es interesante cuando Él mismo va a mencionar, las ovejas conocen la voz del pastor. Ujú, ujú. ¿No? Entonces, mencionando sobre este redil incluso, porque claro, cuando hablamos de la voz del pastor y yo soy máxima autoridad, enseñar para la audiencia también sobre este redil con temor, pero sin manipulación, Ujú. sin ser manipulado, Ujú. pero entendiendo, sí, la voz del pastor. Ujú. ¿Cómo podríamos quizás acercar más a la audiencia esta comprensión que todos nosotros somos ovejas de un solo redil, ¿no? Todos nosotros estamos en este Ujú. redil del buen pastor. Pero cuando hablamos de liderazgo, en fin, ¿no? Más, vamos a decir así, más diminutivos, vamos a decir así, porque cuando hablamos de un redil universal que Sí. es el único que existe, que es de Cristo, donde Él pasó. Pero cuando hablamos de rediles, de Pedros, ¿no? Que fueron enviados a cuidar de las ovejas, ¿cómo podemos acercar esta conciencia para la audiencia de este redil donde hay que tener un temor a la voz del pastor sin ser engañado por una manipulación de un líder, de un liderazgo, o sea, Sí. perdido y deturpado? Sí, sí, te entiendo perfectamente. ¿Sabe? Muy buena pregunta, Dani. Mira, primero me dirijo a los pastores. No te preocupes por defender tu credencial, tu posición, tu autoridad. Tu llamado no es a reivindicarte, no es a convencer a nadie de tu autoridad. Tu llamado es a servir a Dios. Exactamente. A medida que sirves a Dios, el hecho de estar en sintonía con Dios va a hacer que Él haga brillar lo que ha puesto en ti. En definitiva, mira, yo les digo a los pastores, cuando tú veas a alguien que es alzado por la mano de Dios, que sepas que antes de estar en su mano estuvo a los pies de Jesús. Entonces, tenemos dos posibilidades. O yo reivindico mi causa, o dejo que sea Dios quien lo haga. Ajá. Deja que sea Dios, no te preocupes. Ahora, me dirijo a la iglesia. ¿Cómo identificar el verdadero pastorado de una persona? Observa mucho más su vida que sus palabras. Lo que eres no me deja escuchar lo que dices, porque tus hechos hablan más alto que tus palabras. Wow. Lo que va a hacer que una congregación sienta un temor reverente y positivo del líder establecido por Dios no va a ser el volumen de voz que emplee el líder para predicar, va a ser la categoría de su vida. Las palabras son cera, los hechos son acero. Wow. Mira, es más fácil, Dani, esto es importante, es más fácil seguir huellas que obedecer órdenes. Una iglesia va a desarrollar un temor reverente hacia el liderazgo que está allí por las huellas que va dejando, no por las palabras que dice. Entonces, si tú, por ejemplo, percibes que tu pastor te pide consagración, pero los frutos de su vida no muestran consagración,
ponte en alerta. Si tú percibes que tu pastor está reclamando de ti impecabilidad, una intachable moralidad, pero su vida no lo muestra, ponte en alerta. Ahora, aún a esa iglesia yo le digo, no murmures contra tu pastor, no levantes testimonio por aquí y por allí contra tu pastor. Si la vida de tu pastor te genera dudas o preguntas, primero, acércate con respeto a ese pastor. Hazle ver la duda que tienes, insisto en esto, con respeto, no con juicio. Exactamente. Hazle ver las dudas que tienes, exprésalo. Y si aún así no te escucha, entonces sigue sin murmurar. No hables con los hombres acerca de tu pastor, habla con Dios. Y si llegara el caso, y soy consciente de que lo digo, y lo digo con temor, pero con determinación, si llegara el caso de que tú eres consciente claramente de que estar bajo la sombra de ese pastorado está perjudicando tu vida, busca otra sombra. Busca otra sombra. Pero no arrastres contigo a nadie. No permanezcas en un lugar donde no puedes florecer, aunque te guste este lugar. Pero a la hora de salir, sal tú, sal si lo necesitas con tu familia, porque tú percibes claramente que ese es el camino, pero deja que Dios hable con los demás también, porque una división nunca es un orquestado en el cielo. Pero esto es un consejo muy sabio cuando hablamos de hable con tu pastor. Aquí yo entraría porque el redil dice que conoce la voz del pastor. Entonces, si él está hablando, si conozco la voz, significa que yo tengo proximidad con este pastor. Ahí está, sí. Tengo cercanía. O sea, tengo posibilidades de, sí, acercarme a él y, si es el caso, exhortarle. ¿Por qué no? Sí. No, porque la exhortación nunca será una desestimación de la autoridad que él tiene. Porque si no, tendríamos que coger el libro de Job y tirarlo a la basura. Correcto. Mira, Dani, aquí me permites, es importantísimo eso que has dicho. A la pastoral hay que recordarle esto. Discrepancia no es deslealtad. Hay pastores que exigen infalibilidad en su palabra. Solo la Biblia es infalible. Ni la voz de los ángeles es infalible. Cuando un pastor te dice, lo he dicho yo y esto es autoridad de Dios, cuidado. Discrepancia no es deslealtad. Que un miembro de tu iglesia discrepe de tu punto de vista no significa que esté siendo desleal. Dos opiniones enriquecen el criterio. Dos visiones son una división. Eso sí, obviamente, si tú percibes clarísimamente que la salvación está en Cristo y hay otra visión que dice no está ahí, eso ya es una división, pero que opinen diferente. Mira, yo busco rodearme en el pastorado de personas que sepan más que yo, porque si yo sé más que todos ellos o si yo pretendo saber más que todos ellos, ¿de qué me sirven? Yo no necesito palmeros que aplaudan todas mis decisiones. Necesito sabios que me corrijan, que me exhorten, como muy bien has dicho tú, Dani. Eso es importante. Porque la exhortación puede ser una palabra que muchos tomen como una corrección, ¿no? Como algo, imperativo, pero no, es algo, muchas veces simplemente pare y pense. Entonces, yo creo que todo pastor tiene que tener esta libertad de ser un determinado momento, decir, pastor, me has hecho, ¿por qué estoy diciendo eso? Sucedió un caso conmigo y es, viene muy a coincidir con lo que estamos hablando. Un lunes yo recibo un mensaje de una hermana, de
una pareja y la hermana toma la valentía, vamos a decir así, o sea, la libertad de pasarme un mensaje. Hola, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pastor, yo quería hacerle una pregunta con toda humildad. Pastor, yo me he equivocado con algo, yo estoy haciendo algo mal, ella sirve en la iglesia. Yo estoy haciendo algo mal, he fallado con algo con usted. Pastor, yo quiero saber porque mi marido ha notado que este domingo usted estaba lejos de nosotros. Pasó por nosotros y poco nos saludó y no es así. También puedo pensar que puede ser las preocupaciones del culto, de la celebración. Vemos que usted está siempre de un lado a otro, pero solo quería saber, pastor, si hay algo contra nosotros. Y yo tomé aquella pregunta como algo tan humilde, Ujú. tan sencillo. Yo digo, si la iglesia fuera así, Qué bonito. el Ujú. pastor tenía un camino mucho más fácil. Qué bonito. Porque cuántas y cuántas personas por cosas mucho más pequeñas no son capaces de decir, pastor, he hecho algo, me ha tratado así, pastor, tal cosa no está bien. Y entonces lo que ella me estaba corrigiendo, pastor, no me sentí cercana, no me sentí amada, no me sentí... Y yo creo que es algo del pastor, Ujú. ¿no? Sí, Y muy entonces bonito. yo, primera cosa que fue, José Luis, es decir, en primer lugar, yo quiero, o sea, felicitarte por esta iniciativa y agradecerte por esta libertad, porque esta libertad que yo quiero tener, de alguien que Sí. pueda llegarse, acercarse a mí y decir, hoy me dijiste de un abrazo, de un saludo, pero puede ser que un día tú tengas que corregirme de algo que has visto y Ujú. tienes que tener esta libertad. Ujú. Porque el autoritarismo quizás deturpó eso, quitó eso del medio. Y entonces la persona dijo, vale, ok. Entonces yo le explicaba, no, fue por eso y aquello. Puede ser que sí, yo estaba con prisa. Le he explicado todo el contexto, pero ¿de qué va eso? ¿Por qué digo eso? Yo creo que esta libertad hay que haber. El Ujú. redil que conoce la voz del pastor tiene que acercarse al pastor. Ujú. Entonces, Sí, si sí. nosotros si vamos a usar la misma palabra, no sé si estás de acuerdo. Si nosotros nos acercamos a Dios, todos nosotros, no estoy diciendo solamente pastor, estoy diciendo todos nosotros que somos de este redil, debemos nos acercar a Dios, a su palabra, para conocer su corazón y conocer su voz, porque no cuando hablamos de autoridad espiritual dentro de este liderazgo, ¿por qué no también acercar y decir, pastor, déjame conocer tu voz al respecto de eso? Ujú. Ujú. Es Y, muy y- bonito, y muy la, y la bonito. manipulación quizás puede decir, yo no quiero que me hables de eso. Claro, No tienes claro, derecho de hablarme esta cosa. claro. ¿Ves? Exactamente, ese ejemplo es precioso porque cómo un pastor puede, cómo una congregación puede conocer si la voz del pastor proyecta autoridad o proyecta ese poder nocivo, ¿no? Ujú, Ahí lo tienes. Cuando el pastor es, primero, si se acercaron a ti, Dani, es porque ellos saben que pueden acercarse a ti, lo ujú, cual tú ya has marcado una trayectoria de proximidad, ujú, de amor. Y segundo, tu respuesta para ellos fue la de un pastor, la de aclarar y probablemente y la de agradecer ujú. y felicitar por haber dado ese paso. Mira, mis suegros fueron pastores de ganado toda su vida y yo nunca olvido cómo ellos me decían a veces por culpa de hay una oveja que a veces es díscola, que a veces es Ujú. agresiva o desafiante, entonces hay que usar el callado para darle un toque en un tendón. Y una vez que le das el toque en el tendón, durante un tiempo no le has roto la patita ni nada, solamente le has dado ese toque. Durante un tiempo la oveja no puede caminar. ¿Qué hace el pastor con la oveja díscola, la desafiante? La lleva sobre sus hombros. Wow. Lejos de marcar distancia, la aproxima más. Y hasta que la patita le sana, la acaricia, la la habla con ternura, con cariño, con amor. Me decían mis suegros, cuando esa patita ya puede aguantar otra vez el caminar, la dejan a la oveja. Dice, y esa oveja ya nunca se separa de ti, va con el hocico pegado a tu pierna. Wow. Porque durante ese proceso de restaurar se enamoró de la voz del pastor. El auténtico pastor corrige porque hay que corregir, pero lo hace con ese amor,
lo hace con ese amor. Y la oveja que se siente corregida con amor se va a convertir en la más fiel de todas, ¿no? Ese es el auténtico pastorado. Yes. Y ese es el pastorado de Jesús, como tú bien dijiste antes. Tenía la posición jerárquica más elevada. Teniendo miles de sirvientes, se hizo siervo de millones. Ocupando el trono más alto, pisó el barro más bajo. Eso es autoridad. Eso es autoridad. Porque la autoridad no es una imposición, es ahora Es algo influencia. conquistado, es una influencia conquistada. Conquistada, sí. Basado en eso, yo creo que viene pertinente a lo que estamos hablando, José Luis, y quería saber tu opinión, basado en este pastorado, Redín, sobre la honra. Yo creo que viene a cundir, ¿no? Porque, claro, nosotros honramos a Dios obedeciendo a Dios. Entonces, ¿cómo tú ves que, yo creo que puedes estar ahí, yo no he leído el libro y cuando pueda voy a leer, ¿vale? Pero, ¿cómo tú ves donde la palabra honra entra en esta manipulación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo puedes percibir eso? Mira, cuando la honra es exigida, se convierte en un tributo que el pastor o la pastora reclaman, ahí entramos en un terreno de arenas movedizas. Yo creo que la honra, al igual que la autoridad, es algo que se conquista y no que se exige, no que se reclama. La honra viene del término honorable. Una persona honorable es una persona que por su trayectoria, por su forma de conducirse, se ha ganado de manera natural ese derecho. Decía Margaret Thatcher, antigua primera ministra de Inglaterra, decía Margaret Thatcher, cuando alguien debe recordar siempre que es una señora, probablemente es que ha dejado de serlo. Señora en el término honorable de señora, ¿no? Entonces, mira, las personas que más honra reciben son normalmente las que menos lo exigen. Es simplemente que es que su vida proyecta esa luz. Los auténticos siervos de Dios huyen del autobombo, de la autopromoción, de la autorreivindicación. Yo creo que un siervo de Dios, hombre o mujer, que está consagrado a Dios y a su obra, merece ser honrado. Cuando hablamos del término honra, por ejemplo, estamos hablando de un término bastante amplio. Por ejemplo, la honra se manifiesta con el respeto que se proyecta a una persona, pero normalmente una persona a la que se respeta es una persona respetable. El amor que se proyecta a una persona, pero normalmente cuando una persona recibe amor es porque es una persona que ha demostrado ser amable, es decir, se la puede amar por su cercanía, por su proximidad, por su integridad. Pero luego también la parte de honra se abre al aspecto financiero, por ejemplo. Yo creo que un siervo de Dios que está dedicado a la obra merece ser honrado financieramente también. Pero aquí nos movemos también en un terreno pantanoso. Hace un tiempo tuve que intervenir en una cuestión pastoral con un concilio que me pidió ayuda, porque un pastor había exigido que debía ser honrado incrementando su salario 100 euros cada mes. Hasta que, dijo él a su consejo, hasta que Dios me diga a mí que es suficiente, ¿no? Entonces, eso no es ganarse honra, eso es exigir una honra. Ahí tuve que hablar con toda claridad y decir, mira, un pastor merece tener un salario digno, pero un pastor, por ejemplo, nunca debería tener un salario que multiplique por 3 el salario medio de su congregación, ¿no? Debería estar cerca de su congregación, incluso en el aspecto financiero, para que él pueda sentir cómo sienten los miembros de su iglesia.
Entonces, la honra es un derecho que se adquiere, no que se exige. Ujú, La Biblia habla clarísimamente sobre los que enseñan la palabra. Son dignos de doble honor, ujú, de doble honor. Creo que hay muchas interpretaciones y no digo que la mía sea la única, pero habla doble honor. Un honor en el ámbito personal y otro honor en el ámbito práctico, en el ámbito tangible, ¿no? ujú. De la divisa, del salario. Sí, 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 Ujú. claro. No, porque cuando hablamos de honra, cuando hablamos de no sufrir esta manipulación, de no sufrir esta, vamos a decir así, esta fuerza autoritaria, Ujú. muchas veces quizás venga acompañada de la frase, tienes que honrarme. Claro, a menudo, a menudo. Viene acompañada de eso, ¿no? Pero no, es que tú tienes que honrarme. Ujú. Yo entiendo que la honra es bíblica, pero claro, cuando él viene con esta entonación o con esta línea de pensamiento, Ujú. ahí puede desvirtuarse. Claro, porque confundimos que honra no tiene la carga semántica, la interpretación semántica de honra Ujú, no ni se aproxima a obediencia incondicional. O sea, tú puedes pedir honra, pero honra no significa que yo incondicionalmente tenga que estar sometido a lo que tú dictamines. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento del ujú. Decálogo, de los 10 mandamientos de la ley. Pero eso significa que tú tengas que permitir que tu padre esté maltratándote de ninguna manera. Y cuando hablo de maltrato, hay un maltrato físico, Ujú, tolerancia cero al maltrato físico, pero hay un maltrato psicológico y emocional tremendamente destructivo. Hay actitudes, palabras y silencios ujú, que pueden dejar marca en un feligrés, en un fiel de iglesia ujú. para toda la vida. Claro. El pastorado autoritario que exige honra, malinterpretando esa honra, está vaciando iglesias y está llenando salas de espera de psiquiátricos. Wow. Y no te hablo de lo que sospecho, sino de lo que he vivido. Cuando escribí este libro Manipulación Tóxica fue después de haber acompañado a demasiados miembros de iglesia al psicólogo y al psiquiatra. Wow. Porque mira, hay liderazgos eclesiales que utilizan lo que se llama el hielo del silencio, el látigo del silencio, y los silencios a veces destruyen más que las palabras. Cuando tú has comentado ese testimonio tan hermoso de esta hermana que dijo, hemos hecho algo mal porque es que nos sentimos como lejos. Tú imagínate lo que para ellos es la distancia del pastor. Ujú. Sienten como que se sienten desvalidos, se sienten a la intemperie, se sienten pecadores. Tú imagínate ahora el pastor que intencionalmente utiliza esa distancia. Eso mata. El hielo del silencio está siendo utilizado por muchos pastores. Me has desobedecido, te quito del grupo de alabanza y además no te voy a dar ninguna explicación. Y vas a notar que tú ya no existes para mí. Eso mata. O el cargar constantemente los sentimientos de culpa, ¿no? Eso Ujú, creo que se llama el ghosting ahora mismo, ¿no? El término popular que se utiliza, ujú, ghosting, ¿no? Como ujú, que tú te has convertido en un fantasma ujú, y eres un ser despreciable. Un liderazgo impositivo, autoritario, legalista va a pedir a la congregación que retiren la palabra a los que no manifiestan una sumisión incondicional. No hablen con él. Cuidado porque eso es una interpretación pésima de cuando el apóstol Pablo dice entregarle al diablo. Exactamente. El auténtico pastor toca el tendón de la oveja para que se corrija, no para que sufra, para que se corrija, Ujú, pero luego la lleva más cerca que nunca. ujú. No la aleja, sino que la lleva más cerca. Exactamente. ¿Y tú crees que el pastor
siendo este hombre que cuida, o sea, una parábola genial, ¿no? O sea, Ujú. real, de este pastor que coge y pone en los hombros a esta oveja que va ahora pegada. También hay, o sea, hay manera de que las ovejas, o sea, porque estamos hablando aquí no solamente, o sea, cosas que tocan pastores, pero también estamos hablando con cosas que vamos a decir, la mayoría de las personas que están hoy involucradas en las iglesias, porque vamos a ver, vale, ok, tenemos, yo qué sé, 800 iglesias en Madrid. Podemos tener un cálculo ahí de 800 a 900 pastores, pero tenemos cuántos miles de congregados a esta, Ujú. ¿no? Entonces, Ujú. la gran masa, cuando me refiero, es estos congregados. Y estos congregados que tienen que estar atentos a eso, a todo lo que estamos hablando, porque para que no sufran futuramente y Sí, para que también se despierte una iglesia fuerte y sana. sí. Yo creo que esto es la intencionalidad aquí, sobre todo una iglesia fuerte y Ujú. sana y una sana doctrina. Ujú. Entonces, esta iglesia que entendió eso que nosotros estamos hablando, de un pastor que cuida y tal, ¿cómo podríamos decir la actitud de estas ovejas que entendieron este pastoreo sano? Ujú. Porque, claro, podemos aquí decir de un pastoreo que fue insano y los cuidados que tiene que tener, y podríamos hablar mucho más de los cuidados, pero esta iglesia que entendió un pastoreo sano, ¿cómo tú dirías que esta oveja tiene que proceder? ¿Cómo, hoy entendido, es un pastoreo sano? ¿Cómo tú Sí. aconsejaría esta gran masa de congregados a decir, tome esta actitud? Sí, 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 si he interpretado bien tu pregunta, eh, la oveja que se siente bien pastoreada, ¿no? ¿Qué debe Exactamente. hacer, no? Como, pues mira, esa oveja debería honrar a su pastor. ¿Cómo honrarle? Honrarle cuidándole, permitiendo que su pastor tenga también, aparte de trabajo, que tenga descanso. La oveja, mira, eh, una vez que la oveja díscola ha sido llevada sobre los hombros, ha sido sanada, se ha enamorado de la voz del pastor, esa oveja se convierte en lo que le llaman la oveja guía. La oveja guía es una oveja que está tan cerca del pastor que influye en las demás para Wow. acercarlas al pastor. Entonces, si tú te sientes cuidado y pastoreado, si te das cuenta de que tienes la bendición de tener unos pastores que te aman y te cuidan, cuídales tú también. Cuídales tú también, permitiendo y a veces exigiéndoles que se tomen periodos de descanso, no juzgando si tu pastor falta un domingo, eh, ha dejado su obligación, tal vez la ha dejado porque necesita un periodo de descanso. Cuida al cónyuge, a la esposa del pastor, a los hijos del pastor. Busca que tu pastor no pase necesidades. No te quejes si incrementan el sueldo de tu pastor correctamente, sino intenta que viva dignamente, que gane un poquito más para que no tenga que estar preparando su mensaje con la preocupación de este mes no tengo para pagar la hipoteca. Creo que el que cuida, que es el pastor, debe ser cuidado y el que alimenta debe ser alimentado y las ovejas pueden alimentar al pastor con amor, con cercanía, con comprensión, porque me parece muy importante decir, estamos destacando y hablando de lo que es un pastorado tiránico, Ujú. impositivo, autocrático, pero conozco el panorama español lo suficiente como para decir que por cada pastor autoritario que hay decenas de ellos que están sirviendo con humildad, que sirven con integridad, que están dando no el 100%, sino a veces el 200% Ujú. por el bien de la obra. Y a ellos hay que agradecerles y hay que cuidarles también. Exactamente. Porque, claro, cuando hablamos de eso, eh, tenemos que tener en cuenta eso, Mm. esta parte también, ¿no? Hay pastores que están pastoreando bien. Muchos. Y estas ovejas que están siendo bien pastoreadas, este rebaño que está siendo bien cuidado, necesita también tener la conciencia y decir, ok, yo he descubierto por A, B, C motivos, como hemos mencionado aquí, o sea,
que es un hombre consagrado al Señor que está completamente interesado en hacer aquello que Dios le manda. Entonces yo necesito cuidar, porque fue este Correcto. pastor que cuidó. Y muy interesante cuando dices que esta oveja que fue cuidada, que fue bien, o sea, que por más que fue tocada, fue, o sea, se quedó un poco sin movimentación adecuada, pero el pastor le cuidó, luego va pegada y esta pasa a ser influyente Sí, a todas las demás. sí. Eh, eh, o sea, yo no sé, yo a veces me pongo, tengo unas locuras así espirituales, José Luis, pero Dios es tan pedagógico con nosotros. Dios es tan didáctico con Ujú, las cosas naturales. Cuando Él sí. dice, mira los lirios de los campos, Ujú, mira los pájaros, Él está siendo didáctico, pedagógico en aquello que se ve. así es. Y cuando escuchamos una realidad física de aquello que se ve, de un pastor, cómo cuida la oveja que está dañada, que daña la oveja para cuidarla, para indicar el buen camino, tenemos que tener atención también sobre eso que esta oveja ahora. Entonces, yo pongo mi atención en estas Sí, historias. Yo no sí. tengo contacto directamente con un pastor de ovejas, ¿no? O sea, de un rebaño de Ujú, ovejas. Pero para mí es interesante, me queda guardado eso. Me queda guardado. sí. Porque, Realmente mm, cuando Dios se hace llamar pastor, y Jesús ratifica eso, yo soy el buen pastor, fue algo muy atrevido, porque mira, el pastor era el oficio más miserable que existía en aquel tiempo, ¿no? El pastorado lo ejercía o el esclavo más débil, o si todos los esclavos eran válidos, entonces lo ejercía el niño pequeño, digamos, el más sí, el humilde. caso de David, ¿no? El caso de David, correcto. Eh, los pastores no tenían acceso al templo. No se les permitía entrar al templo porque eran considerados ladrones y embusteros. El testimonio de un pastor no era admitido en un tribunal público. Eran miserables. Había 10 oficios que eran considerados malditos, los amares le llamaban, ¿no? Y en esa lista de 10 oficios, el segundo era el pastor. Y sin embargo, cuando Dios se asoma y dice, vosotros sois ovejas de mi prado, eso fue dinamita para la estructura del judaísmo. Y cuando Jesús además lo ratifica, yo soy el buen pastor, Wow. eso a los fariseos les rechinó los dientes, ¿no? Porque no concebían que Dios se hiciera llamar el pastor. Pastor. Pero fíjate, eh, Él es el rey de reyes y es el pastor, lo más alto y lo más bajo. Él es el león de la tribu de Judá y es el Cordero. cordero de Dios, ¿no? Eso significa que no hay nadie que esté tan alto como para estar por encima de él, Ujú. pero que no hay nadie tan bajo como para que él no esté a su lado. Wow. Entonces, Dios se identifica con los más humildes, con los miserables. Es un ejemplo para los pastores, ¿no? Tenemos que Exactamente. entender lo que somos. Ujú. Exactamente. Sí. Wow, perfecto. Pues ha sido un placer Pues sí, conversar fue contigo, sí, Dani. un placer y encantado de hablarmos este tema. Yo creo que cuanto más se asuma los tiempos, eh, más necesidades tenemos de hablar de estas cosas. Sí, Porque totalmente. allí en Mateo 24 dice que en los últimos días, ¿no? El temor, o sea, el amor de muchos se enfriaría por el crecimiento de la maldad. Falsos profetas se levantarían. Mm, Y nosotros tenemos que hablar de estas cosas en plan traer conocimiento, porque vamos, quizás un tema de este no es un tema que normalmente se predica un domingo. ujú. Y no se va a predicar No, ni siquiera lo recomiendo porque obviamente no se va a predicar y no se va a no, hablar. Entonces, esto es un tema que obviamente vamos a hablar en una mesa, correcto. trayendo este conocimiento para la iglesia y de suma importancia. Sí, Y sí. tanto cuanto una prédica del domingo que va a traer alimento, que va a traer pasto verde, tanto cuanto, porque ahí viene, o sea, el camino, o Ujú, sea, el alinear de Dios para un propósito, ¿no? ujú.
Entonces, cuanto más se asuma al final de los tiempos, yo creo que más hay, o sea, urgencia también de hablarmos de estos temas puntuales que la iglesia necesita entender. José Luis, para terminarmos, un mensaje a esta iglesia que yo sé que tanto tú amas, que tanto Dios ha puesto en carga en tu corazón, sobre este tema, de este cuidado de estar siguiendo el buen pastor, de estar temente a la palabra del buen pastor. ¿Qué tú dirías para finalizar un mensaje? Ahora, si quieres, a esta cámara. Claro que sí. Pues gracias, Dani. Te reitero mi gratitud por el tiempo que me permites, por ocupar este micrófono y dirigirme al pueblo de creyentes. Por un lado, insistir en esto. Es verdad que hay hombres y mujeres que no ejercen el liderazgo con la integridad que desearíamos, pero la inmensa mayoría de ellos lo están haciendo con temor de Dios, con respeto, con integridad. Cuídales y cuídate del falso maestro, del falso profeta. La Biblia dice: no os enseñoréis sobre la grey, porque la grey solo tiene un señor y nosotros somos servidores. Pero si Dios te ha llamado a servirle, considérate afortunado y recuerda siempre: mi llamado no es a ser estatua, monumento, sino pedestal que levante al único monumento, al que merece el trono por legítimo derecho, que es a Dios. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga. Wow, qué bien. Muy bien. José Luis, muchísimas gracias. Gracias, Dani. Vale, y quiero tener la alegría, el placer de sentarnos más veces y hablarmos de temas, otros temas importantes que la iglesia necesita ser Siempre instruida. Entonces, muchísimas gracias por disponer de tu tiempo, de tu sabiduría, de toda, en fin, toda tu carga, o sea, de experiencia pastoral para compartir con nosotros aquí hoy. Gracias, Vale, gracias. muchas gracias. Gracias a vosotros por estarem ahí, asistiéndonos, o sea, acompañándonos por este tiempo. No se te olvide, si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones para estar por dentro de todo contenido. Cada martes estamos aquí con un pastor, un amigo invitado, con un testimonio para traer edificación, conciencia y propósito de Dios para tu vida. Este es nuestro encargo de estarmos aquí, ¿ok? No se te olvide, comparte también este video con una persona, con alguien. Quizás tú conoces a alguien que está siendo manipulado hoy dentro de una iglesia. Quizás tú conoces, tú estás en una iglesia sana, sadia, o sea, con un buen pastorado, pero tú conoces, tiene algún amigo, algún hermano que está dentro de una manipulación. Envía hacia él para que él entienda eso y sea ministrado por el Espíritu Santo, no por nosotros. Que por encima de nosotros está la palabra de Dios y que el Espíritu Santo ministra el corazón de quien sea. ¿Ok? Fuerte abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos el próximo martes aquí en Pod VidaCast. Hasta luego. Bienvenido a más un Pod VidaCast.